Iglesia, Dios te bendiga. Una misericordia estar en este miércoles 30 de septiembre del año 2020 con vos, en tu casa, en esta forma remota, pero dando gracias a Dios en lo poco y en lo mucho, porque nos tienen misericordia y no dejamos de estar juntos en el Espíritu. Gracias a Dios me toca hoy dar la predicación. Mi nombre es Franco Fedeli, y quería invitarte a ponerte de pie y vamos a orar por esta palabra para no tener una mente con vanidad y siendo simples, sino en el Espíritu y humillados. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias. Gracias, Señor, porque su misericordia no se ha acortado, Señor, porque cada mañana, Jehová, cuando abrimos nuestros ojos, su misericordia está ahí, porque su brazo extendido, Señor, nos ha sacado del pozo cenagoso, Señor, del lodo cenagoso, Jehová, del pozo de la desesperación, donde solo habían densas tinieblas, oscuridad, bendito Señor, donde estábamos solos, sin esperanza, bendito Señor, sin Dios en el mundo. Y su gracia, su misericordia, Señor, nos alcanzó, nos sostuvo, bendito Señor, y nos dijo, vive, nos dio vida, Señor, y nos abrió el entendimiento y nos dio luz para poder ver su santo camino. Gracias, Señor, por su fidelidad y su misericordia, porque, bendito Señor, no seríamos nada sin su gracia. Nada es el hombre, Señor, si usted no se acordara de él cada día, bendito Dios. Somos polvo, Señor, somos ceniza, Jehová, solamente, bendito Señor, solamente en usted podremos hacer algo en esta vida. Solamente en usted, Señor, tenemos un propósito en esta vida. Bendito Dios, como dijo David, de lo recibido de su mano le damos. Ayúdenos a bajar nuestro espíritu, a humillarnos delante de su presencia y ser humildes, no soberbios, no altivos, Señor, sino humildes, porque usted al humilde, Señor, a ese oye. Gracias, Señor. Bendiga a mis hermanos que están en sus casas. Ábrales el entendimiento, Señor, como me lo abrió a mí, para poder ver esta su palabra. Todo lo dejamos en sus manos, agradecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, iglesia, Dios te bendiga. En esta noche el Espíritu me marcaba para hablarte de un rey, el rey Josías. El primer rey de Israel fue Saúl, y después hubieron muchos reyes que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. La mayoría de los reyes luego de la división del reino también siguieron haciendo lo malo ante los ojos del Señor. No siguieron la voluntad del Señor, sino que se volvieron a las maldades de los pueblos en donde el Señor les había dicho que no se unan con esos pueblos. Y ellos habían adorado y habían excedido la maldad, y se habían excedido en pecar contra Jehová, y como dice Crónicas, lo llevaron a la ira. Y la ira de Dios no es linda, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, no un Dios de ira, pero cuando se enciende su ira, no hay quien salve. Amén. Busca en tu escritura, ahí en tu casa, con tu familia, en comunión, con el Espíritu Santo, el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 34, nos encontramos con el relato del rey Josías. Como te decía, muchos reyes hicieron lo malo ante los ojos del Señor, pero el rey Josías no. El rey Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor, y este es el título de esta predicación: lo recto ante los ojos de Jehová. Nos vienen hablando de que tenemos un corazón duro, y es así. Nos vienen hablando de que tenemos un corazón porfiado, obstinado, como tenía Faraón, y amén, es así. El rey Josías no. El rey Josías tuvo un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, sin tener un ejemplo atrás de él, como vamos a ver más adelante, porque su padre y su abuelo no fueron lo demasiado rectos en el tiempo de su habitación, como dice la palabra, ¿no? En esta vida. Tenés en tu escritura Segunda de Crónicas 34:1 dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Como te decía, el rey Josías no se apartó de los caminos del Señor, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y nosotros somos llamados al Evangelio.
Nosotros un día el Señor vino y nos llamó al Evangelio y se mostró en nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Para que cambiemos el auto, como dice el pastor? No. Jesús no murió y no dio su vida por vos para que cambiemos el auto, sino para que hagamos lo recto ante sus ojos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de heredar la vida eterna. Porque ese era el fin del hombre. Antes que se corrompa, antes que peque, antes de Adán, el hombre fue creado para adorar a Dios y Dios nos quiere volver a esa fortaleza de Edén, pero no sin antes ser cortados por esa espada que se revolvía alrededor de todo Edén para entrar en ella, amén. La espada que es la palabra de Dios. Y ahí nos quiere volver a llevar el Señor, a donde Él nos puso en principio, con Él en su gloria, amén. Te cuento un poco cómo eran los padres de este rey Josías, que después de leerlos no creo que quieras salir con ellos, ¿no? El rey Manasés, te cuento, era el abuelo del rey Josías. Buscá ahí atrás, nada más, una hojita atrás, Segunda de Crónicas 33. Segunda de Crónicas 33 dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Pasamos al 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Amén. El versículo 9, vamos a seguir leyendo para poder entrar en el espíritu de la palabra, para poder ver cómo eran el abuelo y el padre de Josías. Amén. Para que veas que no venía de una casa recta, de una casa justa. El 9, Segunda de Crónicas 33:9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, tenían un corazón duro. Amén. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, y humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Pasamos al 21. El 21 habla del padre de Josías, amén, Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien, dice, aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron. Mas el pueblo, mirá el espíritu que tenía el pueblo, mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. El pueblo defendía a su rey idólatra. O sea, imagínate el espíritu del pueblo de Israel, ya estaba totalmente corrompido. El espíritu me mostraba que, leyendo el relato de Josías, que Josías fue un hombre de corazón blando y tiene un camino, porque él al final se encuentra con la palabra. Él ve la palabra y se santifica. Este es el fin de Josías, un premio que el Señor le da por todo lo que vamos a ver ahora. Amén. El versículo 3 del capítulo 34 de Segunda de Crónicas dice así: A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. También vamos a dedicarnos un poco a la lectura. El 4 dice: Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol,
que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. El rey Josías no conocía al Señor, tenía una casa desordenada, totalmente idólatra, satánica, no tenía ningún ejemplo alrededor de él que le pueda decir Dios. No tenía nada. Sin embargo, a los 8 años de su reinado, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y sacando cuentas, estudiando un poco, el rey Josías cuando comenzó a buscar a Dios tenía 16 años, porque después dice, siendo aún muchacho. Amén. Comenzó a buscar al Dios de David su padre a los 16 años. A los 20 años comienza a limpiar la tierra. Él conoce al Señor y evidentemente ve que la idolatría que tenían los pueblos ajenos al pueblo de Israel era mala, era contra el Señor. Comienza a ver toda la idolatría y la profanación del culto a Jehová. Amén. Y comienza a limpiar la tierra. Pero no dice que saca las estatuas afuera o los ídolos afuera como hizo su abuelo Manasés. Si seguís el relato después de 2 Crónicas 33 vas a ver que su abuelo Manasés limpia, cuando se arrepiente limpia la tierra, pero dice que saca las estatuas y los ídolos fuera de la ciudad. Y eso no es destruirlos, eso es sacarlos. Es como decir, quédate acá, ira, que después de mañana tengo a buscar. Y no es así, amén. Uno se tiene que limpiar. Y esto es lo que hizo el rey Josías. Esto es figura de nuestro corazón. Nosotros tenemos un corazón, venimos del mundo, o te pueden llamar del evangelio, pero vos tenés que aceptar tu llamado en algún momento. Amén. Y tenemos ira, tenemos enojo, mentira, como bien se nos dijo, miedo, temor en este tema de la pandemia, mucho temor. Amén. Muchas cosas que el Señor va sacando a luz. Y uno tiene que limpiarse de todo eso. ¿Cómo se tiene que limpiar? Bueno, fíjate que Josías desmenuzó las estatuas. Las estatuas no eran estatuas de plástico, no existía el plástico. Eran de bronce. Tenés que desmenuzar una estatua de bronce. Amén. Se esmeró y estuvo 6 años limpiando toda la tierra. Él desde los 20 años hasta los 26 años está limpiando toda la tierra. No lo hizo de un día, siendo el rey con el poder del ejército que tenía. No lo hizo en un día. Era tanta la idolatría que estuvo 6 años limpiando la tierra. Seguimos el relato porque acá hay una secuencia. Primero, el Señor me dejaba ver una secuencia acá. Primero, a los 16 años, Josías comienza a buscar al Dios de David su padre. Después, limpia la tierra y la casa de Jehová. Esto es muy importante y después lo vamos a ver. La casa de Jehová, el templo que había edificado Salomón, estaba lleno de ídolos. Es como si acá, vos conocés nuestra hermosa iglesia, hubiera una virgen, después un Gauchito Gil, después, no sé, un San Expedito, todo lleno de ídolos, ¿sí? Y teniendo una mezcla de doctrina, adorando a Dios mientras adorás a otro ídolo. Así era en esos tiempos, en los tiempos de Josías, el culto a Jehová. Hasta dice, cuando habla de Manasés, dice que la gente iba a ofrecer a los lugares altos, donde generalmente se ofrecía sacrificios a los ídolos, porque sacrificios a Jehová solamente se ofrecían en el templo. Entonces decía que la gente iba a ofrecer sacrificios a los lugares altos, pero lo hacían para Jehová. Una mezcla que no se puede explicar porque no tenía sentido ir. ¿Para qué ibas a ir arriba a los lugares altos a adorar a Dios si tenías el templo donde Dios te dijo que ahí lo teníamos que adorar el pueblo de Israel en ese momento? Amén. Luego vamos a seguir el relato en el versículo 8, 2 Crónicas 34, 8, porque nos encontramos con que Josías comienza a reparar la casa de Jehová, el templo. Estaba destruido, te digo. Como te decía, estaba llena de ídolos, amén, y esto figura de nuestro corazón, la casa de Jehová, la morada del Señor, donde el Señor mora en nosotros, amén. Sabemos que Dios no habita en templo hecho de manos, sino en un corazón
donde realmente está limpio, hay luz y no hay tinieblas. El versículo 8 dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, ¿para qué? Para que reparasen la casa de Jehová. Amén. Primero va a reparar la casa de Jehová y ahora pasa al versículo 14, por favor. Dice, al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, bueno, porque te cuento un poco, el pueblo de Israel había llevado dinero a la casa de Jehová para que la casa de Jehová sea restaurada, ¿no? Entonces dice, al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Pasamos al versículo, vamos a seguir leyendo. Dice, y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán, el versículo 15, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. No sabían cuál era la ley de Jehová. Decía, me dio un libro. No conocían. La idolatría era tanto que se había perdido la ley, la palabra. Es como si nosotros vengamos a la iglesia y no sabemos, uno encuentra acá, mirá, acá hay una Biblia, ¿qué es esto? Y la empezamos a leer. Así, amén, se habían olvidado de la ley. Seguimos leyendo. El versículo 19. Perdón, el 18 al final dice, y leyó Safán en él, ¿dónde? En el libro, delante del rey, el rey Josías. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Amén. Pasamos al 31. Dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y el 35.1 finalmente marca cómo se celebra la Pascua. Amén. Dice,
el 35:1 de Segunda de Crónicas. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. El Espíritu me mostraba un camino que había recorrido el rey Josías alrededor de los años, ¿no? Primeramente, él comienza a buscar a Dios, como te conté, a los 16 años. Luego, lo convence de pecado el Espíritu y comienza a limpiar la tierra, tipo de nuestro corazón. Comienza a limpiar la tierra y la casa de Jehová, donde el Señor debe morar en nuestro corazón. Este es el corazón de carne. Este es el corazón espiritual. Amén. Josías comienza a limpiar. Está 6 años limpiando toda la tierra de la forma que la limpió. Orar al Espíritu para que te muestre de la forma que la limpió. No solamente le pasó un trapo, sino que destruyó todas las estatuas, destruyó todos los ídolos. Amén. Nosotros no podemos servir a Dios a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que amar a uno y aborrecer al otro. Amemos a Dios y aborrezcamos las riquezas. Destruyamos ese ídolo que está en nosotros por medio de la palabra, por medio de la oración, del ayuno. Destruyamos ese ídolo que no nos sirve dejar a Jehová, amén, como hizo el rey Josías. Luego de limpiar la tierra, comienza a restaurar la casa. Como te decía, la casa, nuestro corazón, donde va a habitar el Señor. Comienza a restaurar la casa y cuando empieza a restaurar la casa de Jehová, se encuentra con la palabra. El Señor le da un premio a Josías, le revela la palabra, no la conocían. No la veían, siendo israelita no la conocían. Es como decir que un argentino no conozca el asado, no conozca el fútbol, no conocía, es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero no conozca el pueblo de Israel, no conocía su ley. Amén. ¿Lo ves? Yo sé que lo ves. Y el Señor se la revela luego de haberse limpiado, luego de haberse sacado los ídolos, destruido todos esos ídolos y de comenzar a reparar la casa de Jehová. Luego que le revelan la palabra a Josías, él se humilla, porque la palabra, cuando el Señor te convence de pecado y te da arrepentimiento, el Señor te da humillación ante la palabra. Amén. Y luego de que le revelan la palabra y él se humilla, celebra la Pascua, señal como una figura de la santificación. Vamos a buscar ahora el libro de Isaías 1, porque en Isaías 1 está todo esto. Buscamos el libro de Isaías 1:10. El pueblo de Israel se había corrompido, Josías no vivía en una casa ordenada, amén. Todo ejemplo para muchos que no tienen su casa ordenada o que sus padres, con todo respeto o a juicio de uno, fueron un desastre, o sus hermanos o su ambiente de trabajo, lo que te rodee hoy. Si es un desastre, vos podés buscar a Dios igual. Si querés, si no querés tener un corazón duro, si querés hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Este fue el ejemplo de Josías. Y el Señor, gracias a él, lo deja escrito para ver y no tener excusa de buscar a Dios. Amén. Porque el abuelo y el padre eran idólatras. O sea, ni siquiera tenía un antecesor. Antes tenía a Ezequías, pero no lo conocía porque empezó a reinar muy joven además la vida en ese tiempo no era tan larga como ahora. Leemos Isaías 1:10. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Le está hablando al pueblo de Israel. ¿Por qué dice Sodoma? ¿Por qué dice Gomorra? Porque era tanto el pecado de Israel que lo compara con Sodoma. Amén. Lo compara con Sodoma. ¿Para qué me sirve? Dice el 11. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Para que el Señor, Dios Todopoderoso, no pueda sufrir algo, el pecado era muy grande. Amén. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas.
cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, dice el Señor. Vamos a ver un poco cómo era, Sodoma y Gomorra. Buscá Ezequiel 16. El Señor compara a el pueblo de Israel con Sodoma y con Gomorra. Fuerte, algo muy fuerte. ¿Alguna vez te compararon? ¿Te compararon con alguien, con un amigo, con un vecino? Vos no sos como este o vos sos igual que este. Es horrible que te comparen. Es horrible. El Señor compara al pueblo de Israel como Sodoma y Gomorra. Con Sodoma y Gomorra. Dice Ezequiel 16:46. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Y ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron. Y sus hijas, dice, tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y acá quiero hacer un paréntesis. El Señor, leyendo esto, me mostraba que, bueno, todos sabemos, hay un espíritu que se llama espíritu sodomita, que va a reinar, está reinando en los últimos tiempos. Y yo siempre comparé a ese espíritu sodomita con la perversión de la mente, con lo sexual, amén. Pero el Señor acá me mostraba que no es solamente eso. Que dice el versículo 49, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. Y más adelante dice en el 50: e hicieron abominación delante de mí. Y yo decía, ¿cómo es esto, Señor? Y el Señor, como es sabio y sencillo, profundo, me dijo, son como síntomas. Amén. ¿Quién no está familiarizado hoy en día con los síntomas? Ahora con el COVID, sabes que si tenés tos seca, si perdés el olfato, o si te duele, se te oprime el pecho, tenés coronavirus. Bueno, el Señor me mostraba, Franquito, si tenés soberbia, saciedad de pan, gula, ¿no? Abundancia de ociosidad, o sea, cuando tenés que hacer lo que tenés que hacer, no lo haces, sos ocioso, estiramos las cosas, ¿sí? Y más adelante dice abominación, tenemos un espíritu sodomita, ¿amén? No solamente es como lo comparamos siempre con el mundo, con lo sexual y con lo pervertido. Amén, ese es un paréntesis. Así estaba el pueblo de Israel. Así estaba, así lo comparaba el Señor. Amén. Esto era todo antes de los tiempos del rey Josías. En Isaías, volvemos a Isaías, por favor. En Isaías 1:13 dice algo muy importante. Dice, el incienso, después de no me traigáis, bueno, lo leo todo, perdón. No me traigáis más vana ofrenda. Que dice, el incienso me es abominación. Y después, si pasamos al 15, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. A mí me impactó mucho esta palabra, mucho me impactó, porque yo digo, todas las veces que si yo estoy como el pueblo de Israel, si soy rebelde y un corazón duro, entonces yo cada vez que oro el Señor no me oye. ¿Cómo es eso? Y es así, el Señor el Señor, y se dijo una vez en este púlpito, el Señor oye todas las oraciones, pero no responde todas las oraciones. Responde a aquellas con las que se hacen con un corazón humilde, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Pero si yo voy a la oración con un corazón duro, si nosotros vamos a la oración con un corazón duro, con un corazón rebelde, el Señor no oye la oración. Y así estaba el pueblo de Israel. El Señor multiplicaba la oración. Decía, no, mañana voy a orar 4 horas. Estás un mes orando 4 horas, no te responden. Oras 8 horas el mes que viene. Multiplicás la oración.
y no te responden. ¿Por qué no me respondes, Señor? Porque tengo un corazón duro, como el pueblo de Israel. Buscá, esto está en Proverbios 28:9. Proverbios 28:9, escrito por el rey Salomón, al cual el Señor le dio una sabiduría tremenda. Amén. Dice, Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Yo oraba y decía, Señor, esto es muy fuerte. Yo no quiero ser atrevido, Señor. ¿Cómo voy a leer esta palabra? ¿Qué justicia tengo? Lo que pasa es que es para todos. No me mires a mí, mirá al Señor que nos deja escrita esta palabra. El que aparta su oído para no oír la ley. ¿Qué quiere decir esto? El que tiene un corazón duro, que día tras día se predica, se levanta la reflexión y el Señor nos muestra que tenemos que ablandar nuestro corazón para volver a Él, para buscarle, para lo que fuimos creados. Amén. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y por eso escucharon al abuelo de Josías, a Manasés. Viste que él se arrepintió y como decía, se humilló delante de Jehová, se humilló y su oración fue respondida. Pero nunca iba a ser respondida si iba con un corazón duro. Amén. Acá está en Isaías 1, volví a Isaías 1, está reflejado cómo era el pueblo de Israel. Es una radiografía del pecado de Israel. Y así con esto se encuentra el rey Josías. Y el 16 empieza a dar la esperanza, ¿no? Como el Señor siempre nos muestra, el Señor nos marca nuestro pecado, pero nos da una salida, nos da una esperanza, no te reta, no se llena de ira, te castiga y se va, sino que te da la salida. Y la salida fue el rey Josías. El Señor levantó al rey Josías para lavar la tierra, para limpiar la tierra y para restaurar la casa de Jehová que estaba destruida, llena de ídolos, para luego humillarse, para que luego se le revele la palabra y él se humille delante de esa palabra. Amén. El versículo 16 del capítulo 1 de Isaías dice, lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. ¿Qué hizo Josías? Lavó, limpió la tierra de todos los ídolos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Amén. Quitad, dice, quitad. ¿Qué hizo Josías? Josías quitó todos los ídolos, las estatuas y mató a todos los sacerdotes. Amén. Y mató a todos los sacerdotes. Dice, quitad, dice, el Señor me marcaba, quitad. ¿Quitad de dónde, Señor? Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. El miércoles pasado, nuestra hermana Claudia leyó este pasaje que se encuentra, ahora no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, cuando Samuel unge a David, que dice que Jehová mira el corazón. Y acá habla el Señor y dice, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Y qué está delante de los ojos del Señor? Bueno, nuestro corazón. Entonces nuestro corazón está lleno de iniquidad. Nuestras obras, las obras del pueblo de Israel, estaban llenas de iniquidad. Amén. Cada uno se conoce en intimidad. El Señor le puede ir revelando su corazón y le puede ir mostrando a qué medida está la iniquidad en su corazón. Amén. Dios quiera que no estemos así como estaba el pueblo de Israel. Amén. Dice el versículo 17 de Isaías 1, dice, aprended a hacer el bien. Después de dejar de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Y esto es algo muy interesante. Dice el versículo 16 al final, dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo, dejad los ídolos, dejemos los ídolos, dejemos la idolatría, dejemos el orgullo, la soberbia, la ira, la vanidad, la simpleza. Y no queda ahí. Josías no limpió la tierra y quedó ahí, se fue a su casa y se quedó sentado, listo, ya limpié la tierra, Señor, ya estoy hecho, nos vemos después. No fue así, sino que cuando llegó a Jerusalén, después de 6 años de estar limpiando la tierra, llega a reedificar la casa de Jehová, figura de nuestro corazón. Amén. Dice, dejad de hacer lo malo, el final del 16. Ahora, después que dejaste de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Amén. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Amén. Buscamos en Miqueas 6:8,
Buscá por favor Miqueas, el libro de Miqueas 6:8, uno de los profetas menores. El libro de Miqueas 6:8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Y esto es lo que dice, volvé a Isaías 1. Esto es lo que busca el Señor, que dejemos de hacer lo malo, que dejemos la obstinación de nuestro malvado corazón y aprendamos a hacer el bien. Busquemos el juicio, restituyamos al agraviado, hagamos justicia al huérfano y amparemos a la viuda. ¿Qué quiere decir el Señor acá en este pasaje? La misericordia, la justicia y la humildad ante el Señor. Amén. Pilares fundamentales del Evangelio: la justicia, lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Lo recto ante los ojos de Jehová, lo justo. No es justo que yo trate con ira a mi hermano porque el Señor me tuvo misericordia. Entonces yo tengo que tener misericordia de mi hermano. Tengo que amar la misericordia y tengo que humillarme ante el Señor. ¿Qué es lo que hizo Josías? Después de limpiar la tierra, después volvió a Jerusalén, restauró la casa de Jehová, se encuentra con la palabra y se humilla. Amén. Humillarse ante el Señor. Ahora seguimos la lectura en Isaías 1:18. Dice: venid luego. ¿Luego de qué? Bueno, luego de haber limpiado la tierra, luego de haber limpiado el corazón. Obviamente el Espíritu nos reveló por boca del pastor hace muchos años que uno se limpia por áreas. No es que vamos a limpiarnos completamente y vamos a decir: Señor, ya me limpié, vamos a tener como 90 años, no nos va a quedar tiempo para gozar de la presencia del Señor. Uno se va limpiando por áreas. Amén. El año pasado, fulano, vos eras más iracundo. Sí, es verdad, pero ahora estoy, ¿sabés qué? Me estoy poniendo a orar y me estoy arrepintiendo y ahora estoy más limpio. Amén, de la ira. Gloria a Dios. Dice el versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Busquemos, para entender estemos a cuenta, busquemos Ageo 1:2. El libro de Ageo también, otro de los profetas menores. Dice Ageo 1:2: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. El 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, volvemos a Isaías. No era justo que la casa de Jehová esté desierta. No era justo que la casa de Jehová esté desolada. No era justo. Y no era justo que el pueblo de Israel esté viviendo cómodamente lo que sería hoy afanados con el porvenir de la vida, trabajando. No voy al culto, no voy a la iglesia, no llego a la oración porque tengo que trabajar. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué? Porque es con Dios, porque ya hemos aprendido que es con el Señor. Amén. Entonces, acá está el estemos a cuenta, ¿no? Porque luego de reparar la casa, luego de reparar este corazón para morada de Dios en el Espíritu, estamos a cuenta con el Señor. Volvemos a leer el 18. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y acá viene la santidad. Dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Y ahora, por favor, te pido volver a Segunda de Crónicas 34. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice Isaías,
Dice el profeta, el Señor por medio del profeta Isaías, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, figura de la santidad. La grana viene de la fruta granada y muchos conocemos la fruta granada, tiene un color rojizo, muy rojo, muy intenso, muy fuerte. Y el carmesí también es un color rojo, fuerte, intenso. Bueno, es como una contrariedad de colores. El rojo totalmente contrario al blanco. Si el pueblo de Israel tenía tanto pecado, estaba tan excedido en maldad, pero si seguía el camino de Josías, lo que había hecho Josías, lavarse, tomarse el tiempo de limpiarse, tomarse el tiempo de reedificar la casa, de cambiar de pensamiento, de dejar la ira, dejar el orgullo, dejarlo sinceramente, no esconderlo, sino limpiarse y restaurarse, amén, porque el Señor nos restaura. Entonces, si nosotros estamos así, tan hastiados de tinieblas, tan rojos como el carmesí, el Señor nos puede santificar, nos puede lavar, como dice Efesios, lavamiento por el lavamiento del agua por la palabra, y nos puede dejar limpios, blancos como la nieve. Amén. Esa es tu fe, esa es mi fe, y por eso hoy pusiste la predicación en esta noche, pusiste play a esa predicación para cambiar de corazón. Algo muy fuerte que se decía en estos cultos anteriores, que la predicación es para que cambiemos de mente. Y el pastor decía, es muy invasivo eso. Y ¿es invasivo? Estamos acá por eso, para cambiar de pensamiento, para cambiar de mente. Amén. Para que nuestros pensamientos rojos como el carmesí sean lavados por el lavamiento del agua por la palabra, se nos revele la palabra, antes habiendo limpiado y restaurado la casa de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Buscamos 2 de Crónicas 35, que ya lo habíamos leído. Dice, Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Entonces acá está la santidad. Si vos recordás, en Éxodo, antes cuando Jehová manda a Moisés a que celebre la Pascua con todo el pueblo de Israel, le dice que el pueblo se tiene que apartar sin comer, comiendo panes sin levadura por 7 días. 7 días antes de la celebración de la Pascua. Esa es la santidad. La Pascua figura de la santidad. Luego de todo ese camino de lavarnos, de limpiarnos, de dejar de hacer lo malo, de aprender a hacer el bien, de amar la misericordia, de buscar la justicia, de humillarnos ante nuestro Dios, el Señor nos santifica, el Señor nos limpia. Amén. Buscamos Efesios, el libro de Efesios, ya para ir terminando esta hermosa predicación, el hermoso rey Josías, amén, hastiado de tinieblas, una casa desordenada, una casa simple, una casa natural, él buscó a Dios, tuvo un corazón blando. Y nosotros estas semanas estuvimos oyendo del corazón duro y seguramente vos hiciste ese mismo análisis que yo, qué duro que soy. Como le dijeron una vez los apóstoles al Señor Jesús, ¿quién podrá ser salvo? Y vos decís, oyendo las predicaciones, ¿quién podrá ser con un corazón blando? Bueno, Josías, con los antepasados que tenía, tuvo un corazón blando, buscó al Señor, limpió su corazón, restauró su corazón, la casa de Jehová, para morada de Dios en el Espíritu. Se le revela la palabra, se humilla ante esa palabra y el Señor lo santifica. Amén. Buscamos Efesios, te dije, Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Así venimos nosotros, llegamos al Evangelio, hastiados de tinieblas. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Acá entra la restauración. Dejo de hacer lo malo y comienzo a hacer el bien. Comienzo a tener pensamientos de justicia, pensamientos de misericordia, como dijo una vez el Espíritu por medio del pastor. Cuando uno se levanta a la mañana diciendo, tengo hambre de misericordia, tengo hambre de hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Dice,
el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué espíritu? Bueno, estaban los espíritus inmundos, todos los ídolos, y ahora viene el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Tenemos muchos espíritus, muchas tinieblas, y luego terminamos teniendo uno solo, el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios. Y dice el versículo 26, no, perdón, el 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. La santificación. Cambiamos de ropas, cambiamos de vestidos, como habla de Apocalipsis, las ropas, las vestiduras blancas. Amén. Dejamos al viejo hombre, dejamos a la vieja mujer para convertirnos a Cristo, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto también habla Tito, Pablo por medio de el Espíritu por medio de Pablo le habla a Tito. Busca Tito 3:5. Por favor, ayúdame ahí en tu casa a leerlo con tu familia. Dice Tito 3:5. Nos salvó. ¿Quién? Nuestro amado Señor. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Acá paramos ahí. Por el lavamiento de la regeneración. Esto es lo que hizo Josías. Primero lavó, limpió la tierra y ahí se regeneró su espíritu. Amén. Y por la renovación en el Espíritu Santo comenzó a edificar el templo de Jehová para morada de Dios en el Espíritu, y llegó a él, a su vida, el Espíritu Santo, la santificación. Le fue revelada la palabra. Amén. Buscá de vuelta a Efesios para cerrar, que era con el versículo que quería cerrar, que me mostraba el Espíritu, resumía todo lo que había hecho el rey Josías. Amén. Dice, el versículo 22 del capítulo 4 de Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Bendito Dios, bendito Señor, gracias por su fidelidad y su misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por su amor, por su misericordia, Señor. Gracias por poner esta su palabra, Jehová santa, su palabra santa en estos labios impíos. Gracias, Señor, porque no por nuestra justicia fuimos salvos, Señor. No por nuestra justicia, bendito Señor, sino por su misericordia, por su amor. Ayúdenos a ver, Señor, a este hermoso rey que usted ha levantado, Jehová, al rey Josías, para que nos podamos servir de ejemplo, Señor, para que podamos conocerlo, para que podamos limpiarnos, Señor, para que podamos lavar nuestro corazón, Señor, por medio de la palabra, por medio de la oración, las cuales santifican, para poder buscar su rostro, para tener temor, Señor, de usted, para buscar, Señor, y tener temor, Señor, con un corazón contrito y humillado, poder tomarnos el trabajo de restaurar su casa, oh Señor, de restaurar su templo, Señor, donde usted quiere venir a morar, bendito Jehová, para que al final, Señor, su palabra nos sea revelada, Señor, usted nos muestre, Señor, su palabra, bendito Señor, y podamos humillarnos ante su palabra, Jehová, y podamos ser santos, limpios, Señor, como dice su palabra en el Antiguo Testamento: sed santos porque yo, Jehová, soy santo. Gracias, Señor. Le doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y por cada uno de las almas, Señor, que escucha este mensaje. Todo lo dejamos en sus manos agradecidos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Buena semana. Vamos a adorar a Dios con una alabanza en familia para cerrar este culto. Dios te bendiga. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él
siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya, amén. Gloria a Dios, iglesia. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón.